Pichincha Universal. 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42 minutos. Saludamos al doctor Ricardo Hidalgo, médico y rector de la Universidad UTE. Doctor Hidalgo, buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Punto Noticias en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo evalúa usted las propuestas de los 16 presidenciables expuestas en las dos jornadas del debate presidencial obligatorio del Consejo Nacional Electoral en materia de salud y sobre todo de lo que nos tiene ahora permanentemente con la atención puesta en la vacunación y en el manejo de la crisis sanitaria generada por el COVID-19? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos quienes nos siguen. Bueno, las propuestas han sido realmente pobrísimas, lo que da una medida de la importancia que le dan a la crisis sanitaria los candidatos a la presidencia de la República, salvo algún comentario ahí muy general sobre oferta de vacunas, prácticamente no se ha dicho nada. Llevamos 10 meses de la declaratoria de la emergencia y un año desde que se inició la pandemia en nuestro país, y sin embargo, a pesar de que tenemos casi 44,000 muertes en exceso, no tenemos pruebas diagnósticas suficientes, no tenemos ni siquiera medicamentos que se requieren en las unidades de cuidados intensivos para intubar a los pacientes, y es vergonzoso ver en las redes sociales que están pidiendo ampollas de Propofol, por ejemplo, que es el medicamento que se utiliza para intubar a los pacientes. Tampoco tenemos una cobertura adecuada en cuanto al rastreo de los contagios, y finalmente no tenemos ni vacunas. Parece ser que se nos acabaron las ideas, no tenemos un liderazgo claro. Lo que usted acaba de comentar es la tónica desde el inicio de la crisis sanitaria, ¿no? Es decir, hay voces que alertan sobre el peligro de la pandemia, y por otra parte, un gobierno que lo único que hace es minimizar todo lo que puede la incidencia de esta emergencia sanitaria, que si bien es cierto, el virus no es culpa del gobierno, pero la pésima gestión que se ha realizado obviamente tiene nombres y apellidos. Doctor, ¿cómo está? Un gusto. Muy buenos días. En materia sanitaria, ese es el análisis que hace usted, la reflexión sobre lo que nos deja este fin de semana de debate presidencial. Ahora, yo quisiera pedirle una visión quizás más integral, porque usted, si bien su especialidad es la medicina, la ciencia, tampoco está tan alejado de la política, y le seguía en su cuenta de Twitter que estaba haciendo un repaso de lo que fue el debate presidencial. ¿Cuál es el análisis macro que usted hace de lo que nos deja la puesta en escena de esta discusión entre los 16 aspirantes a la presidencia? Bueno, una sensación de pobreza absoluta. No sé si solo es debido al formato del debate, una serie de sorpresas increíbles, el aparecimiento de la xenofobia en algunos candidatos, la falta de conocimiento y de concreción en otros. Es decir, este es el país que tenemos, ¿no? Y lastimosamente, de entre estos 16 candidatos, tendremos que escoger a uno que de alguna manera nos garantice, hablando de la salud pública, pues que no se vaya a privatizar la salud pública, que refuerce la salud pública. Hablando de la educación, que no nos vayan a quitar el examen de ingreso, por ejemplo, entre comillas, como se llama al examen de acceso a la educación superior. Yo me formé en la década de los 80 y al final de los 70 desapareció el examen de ingreso en las universidades, estas se masificaron, hubo mayor deserción, mayor fracaso estudiantil, y obviamente la calidad de los profesionales se fue al garete. Por otra parte... Eliminar la CNC. A propósito, usted ha citado el tema de eliminar el CNC. Claro, ayer un candidato ofreció educación gratuita y de calidad, pero ese mismo candidato va a eliminar la CENESID. No hay país desarrollado en este mundo que no tenga una Secretaría de Ciencia y Tecnología, o como se llame, sus equivalentes. Eso es una barbaridad. Es volver, Alexis, a la época del autocontrol de las universidades, cuando aparecieron las universidades de garaje. Se necesita no quitar la CENESID porque la calentura no está en el termómetro. Si es que hay que cambiar, por ejemplo,
el excesivo control sobre la autonomía universitaria. Hay que irse por ese lado, pero hay que rescatar el trabajo que ha venido haciendo la Secretaría de Ciencia y Tecnología, hay que rescatar la importancia durante todos estos años de haber cambiado el acceso a la universidad. Hay que mantener el bachillerato de acuerdo con la propuesta actual de un bachillerato general. Esa es la tendencia mundial. No podemos volver pues al físico matemático, químico, biólogo y a la primaria, como estuvo hablando uno de los candidatos que dice que es el más exitoso presidente que hemos tenido desde la época republicana. Hay que Esas cosas sentarse se un poco. solucionan con reformas a la LOES, ¿no, doctor? Por Hay supuesto. que repensar la autonomía universitaria. Eso, digamos, no es necesario borrar de un soplo el CENESID, sino hacer una reforma a la LOES. Completamente de acuerdo con usted. Mire, este país en cuanto a educación superior tiene un periodo pre-LOES y un periodo post-LOES. ¿Qué duda cabe que la Ley Orgánica de Educación Superior ha ayudado a la mejora de todo el sistema ecuatoriano? ¿Qué duda cabe que la presencia del actual CASES ha mejorado la cultura de la evaluación en las universidades ecuatorianas? ¿Qué duda cabe que en los últimos años se han incrementado el número de publicaciones y de investigaciones científicas en este país? Doctor Hidalgo, usted dijo algo que a mí, en lo personal, me preocupa, que ninguno de los 16 candidatos ha tomado en serio el tema de la salud, no tiene una respuesta efectiva, una propuesta efectiva, concreta y realizable sobre el manejo de la crisis sanitaria. Y a uno de esos 16 candidatos va a ser el que le toque encabezar o manejar o completar, digo yo, el tema de la vacunación que se anuncia ya para el mes de marzo. Bajo esa perspectiva, ¿qué nos espera? Bueno, primero nos espera una falsa seguridad de que con la llegada de la vacuna el problema se ha terminado. No es así. De lo que sabemos, ninguna de las vacunas hasta el momento ha demostrado que la persona vacunada no pueda transmitir o contagiar la enfermedad, o sea, ser un receptor y un transmisor. Segundo, 86,000 vacunas. Solo si tuviésemos que vacunar a las personas vulnerables de la tercera edad con patologías prevalentes que de alguna manera pueden agravar la evolución de la enfermedad, y al personal de salud necesitaríamos 3,5 millones de vacunas. Si queremos frenar el virus, necesitamos vacunar al 70% de la población, 9 millones y pico de vacunas. Fíjense ustedes cómo estaremos en cuanto a política pública, porque nos venden mucho show, ¿no? Se van a Estados Unidos a hablar entre ellos, por ahí había una fotografía que parecía un meme. Honduras, que tiene un Producto Interno Bruto 5 veces menor al Producto Interno Bruto ecuatoriano, tiene compradas 9,4 millones de dosis de vacunas. Entonces, dejar al próximo gobierno la papa caliente es de una irresponsabilidad supina. Vamos un momento a hablar sobre los últimos datos que tenemos de lo que ocurre en nuestra provincia y centrándonos en la ciudad de Quito. Llevamos ya algunas semanas con un repunte en la incidencia de contagio en parroquias que antes no se veía. Hemos estado acostumbrados a que nos digan que en Chillogallo, que en Chimbacalle, que en Guamaní, que en Calderón. Ahora, durante varias semanas, tenemos que Iñaquito tiene la más alta tasa de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Y cómo estamos en cuanto a la situación de infraestructura? Bueno, pues, en las últimas semanas la ocupación de camas de UCI supera el 95%. Y la lista de espera en este momento es de más de 35 personas para ingresar a la UCI. Esa lista de espera es un neologismo del ministro. El ministro dice que no hemos tenido las oleadas como en Europa, tiene toda la razón. Nunca salimos de la primera. Ellos ya van por la tercera ola. Nosotros no hemos salido de la primera. La mortalidad en exceso en Pichincha se ha incrementado en un 25% el mes de diciembre. O sea, estamos asistiendo a un aumento sostenido de casos durante las 2 últimas semanas y por lo tanto lo que se debería hacer es incrementar medidas de control para evitar mayor contagio. Pero dado
Doctor, dada la situación económica tan difícil que está enfrentando el país, ¿cuáles deberían ser esas medidas de control o medidas de restricción que se debería adoptar desde las autoridades para hacer que estas cifras tan alarmantes que usted nos dice se reduzcan? 25% de mortalidad incrementada en Pichincha y 95% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Primero, pruebas diagnósticas en las zonas de más alta incidencia para detectar a los contagiados y obligar a su confinamiento mediante cuarentena y control de sus contactos, primero. En ese sentido, estimado Alexis, le comento una anécdota. Cuando empezó el lío de la nueva variante en Inglaterra, hacían entre 750,000 y 900,000 pruebas diarias. Nosotros no hemos llegado a las 800,000 pruebas desde que inició la pandemia. Se han gastado el dinero infamemente y no han sido capaces de contratar, y han tenido el tiempo suficiente para contratar pruebas diagnósticas. De las casi 800,000 pruebas diagnósticas, el Distrito Metropolitano de Quito ha hecho como alrededor de 290,000 pruebas diagnósticas. La UTE estuvo ayudando al Distrito Metropolitano. Nosotros tenemos la infraestructura, no tenemos el dinero para las pruebas. Pero el momento en que se terminaron las pruebas y el municipio decidió contratar a laboratorios privados, nosotros hemos dejado de dar ese servicio a la ciudadanía. El Ministerio de Salud en ningún momento nos ha pedido ayuda para hacer las pruebas diagnósticas. O sea, capacidad instalada para las pruebas hay, pero no se han preocupado de traer pruebas. Aquí viene un tema que es fundamental y que hay que denunciarlo. Desde el inicio, el actual ministro de Salud apostó por la inmunidad de rebaño. Habló de unos estudios que se habían realizado, nunca nos dijo la metodología, nunca nos habló de los datos y ya dijo que casi un tercio de la población estaba contagiada. El hecho cierto es que la gente sigue muriendo, ¿no? En estas últimas semanas hemos tenido un repunte a nivel país de casi 4,000 contagiados diarios de las pocas pruebas que se hacen. Multiplique usted por 3 y por 4 y tendrá la respuesta. Entonces, primero, detección precoz. Segundo, confinamiento de las personas, de los contactos, de los contagiados. Tercero, aumentar la vigilancia epidemiológica. Cuarto, las medidas habituales, distanciamiento físico, lavado de manos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Y sobre todo, no dar falsa información o tranquilizando a la población diciendo que todo está bien cuando tenemos un sistema sanitario absolutamente desbordado. Deberían preocuparse de importar medicamentos. Vea, el Propofol es un medicamento que tiene 40 años. ¿Cómo es posible que estén intubando in vivo? O sea, directamente a los pacientes porque no hay medicamentos para la inducción anestésica para colocar el tubo. Eso es criminal. Doctor Hidalgo, usted asegura que la cantidad de pruebas es insuficiente y eso quiere decir que el número que conocemos de casos confirmados de coronavirus, decesos, etcétera, no refleja la realidad que tenemos. Tenemos una variante nueva, la del Reino Unido acá, y tenemos la amenaza de que llegue ya mismo la de Brasil o posiblemente la que han descubierto recientemente en Alemania. Frente a ese escenario, ¿usted cómo ve el manejo de la crisis sanitaria en los próximos días? Muy complejo. Pero ¿por qué decimos que es insuficiente el número de pruebas? Porque tenemos una tasa de posibilidad del 24,6%, es decir, casi el 25%. Eso nos dice dos cosas, que las pruebas son insuficientes y que el manejo de la pandemia no es adecuado, no hemos controlado. La tasa de positividad debería ser de menos del 10%. A todo este escenario, sumémosle que 7 millones de habitantes, el 7 de febrero próximo, irá a votar. ¿Saben ustedes, sin tener una visión apocalíptica, lo que va a pasar después de las elecciones? Algo similar a lo que está pasando ahora en el post-diciembre, ¿no? Fiestas de Navidad, de fin de año, algo parecido, doctor. O peor quizá, porque en este caso va a haber una aglomeración de gente en espacios, ya saben, los colegios no tienen la infraestructura adecuada para mantener la distancia, la ventilación, el tamaño de las aulas, que es donde usualmente se vota. Las universidades que se utilizan, los espacios no son los más adecuados. ¿Y qué le parece a usted que se les pida a los ciudadanos que al momento de sufragar y al enseñar la cédula se retiren la mascarilla? Peor todavía, esto no
¿Para qué es? Para ver si coincide con la cédula, me imagino, que durante un segundo se quite la mascarilla. ¿Usted ha visto las aulas? 20, 30 personas en un aula de 30 metros. O sea, ese es el sitio en donde nos vamos a contagiar. ¿Cuánta A gente? eso súmele, doctor, que todavía no hay la certeza de quiénes van a dotar de estas pruebas para los integrantes de las juntas receptoras del voto. Primero, de la autoridad sanitaria que cada integrante de la Junta Receptora de Voto debía hacerse cargo de costear su prueba PCR. Después del escándalo que esto generó en redes sociales, el mismo Ministerio de Salud hizo la aclaración, pero todavía no se conoce quiénes van a hacer estas pruebas y si los ciudadanos van a tener la garantía de que estas pruebas realmente se las pueda hacer con tiempo, tomando en cuenta que ya faltan poquísimos días para las elecciones. Pero otro tema que es más complejo todavía. El Consejo Nacional Electoral envía propuesta a las universidades para que los estudiantes que han sido seleccionados y que desde el punto de vista de su obligación ciudadana tienen que acudir para integrar las mesas, se les reconozca horas de vinculación. ¿A cuenta de qué? ¿Cómo? O sea, el Consejo Nacional Electoral metiéndose en la autonomía universitaria y además pidiendo que las universidades estimulemos la presencia de los estudiantes en las mesas. Sí, es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Así estamos. Doctor, usted hablaba del tema relacionado con la falta de pruebas y decía, mientras tanto, mientras en países europeos se han hecho 800,000 pruebas en determinado tiempo, aquí en Ecuador ni siquiera en los 10 meses que llevamos en esta situación se puede llegar a ese nivel. Esto tiene que ver con la falta de compromiso de los actuales gobernantes con, en este caso, algo tan urgente que es el cuidado de la salud y de la vida de la gente, porque ¿por dónde pasan estas decisiones, doctor? Si no son por la decisión política de quienes están al mando, ¿no? Este es un tema de prioridades, estimado Alexis. Realmente decíamos que no tenemos pruebas, que no tenemos vacunas, que no tenemos medicamentos, tampoco tenemos ideas. Ese es el problema. No ha habido un liderazgo positivo desde las máximas autoridades de salud en este país. No ha habido una campaña de educación. Hasta ahora, a casi un año del inicio de la pandemia, la gente todavía no sabe lo que es un virus. No ha habido una campaña de educación masiva para que la gente también se concientice, porque también tenemos que hablar. Hay parte de la responsabilidad recae directamente en la ciudadanía, pero culpar a los médicos de haber llevado el virus a los hospitales o de que el relajo que se ha armado aquí es por culpa de la ciudadanía, es tener una visión muy estrecha de cuál ha sido realmente la dinámica del manejo de la crisis sanitaria en el país. Nos encontró en la peor época, en el peor momento, se habían despedido personal de salud, se había disminuido el presupuesto de la salud, no se le dio todo el dinero que se requería al Ministerio de Salud desde el primer momento. Desde la época de la ex ministra ya nos vinieron hablando de que íbamos a tener 1 millón de dosis el próximo mes. En 10 meses no hemos sido capaces, de pruebas. En 10 meses no hemos sido capaces de tener 1 millón de pruebas. Se ha optado por la vacuna de Pfizer. Algunos expertos señalan que esa vacuna es la más costosa y la más difícil de implementar. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Bueno, sí, efectivamente la cadena de frío de la vacuna de Pfizer es un problema en nuestro país. No se pueden mantener bodegas de hielo seco de manera indefinida. Ustedes deben saber que el hielo seco cuando está encerrado es tóxico y puede ser hasta explosivo. Y en segundo lugar, hay vacunas que son iguales de eficaces, pero que por un problema, y muchísimo más baratas, 4 veces más baratas, pero que por problemas de geopolítica no las han adquirido. Me refiero a la vacuna rusa. La vacuna rusa, desde el punto de vista técnico, es impecable. Que faltan estudios, la de Pfizer, la de AstraZeneca, en todas hacen falta estudios, pero ya se están aplicando en varios países del mundo. ¿Por qué compramos una vacuna que cuesta 4 veces más que la vacuna de el Sputnik 5 y encima estamos a la lista de espera, ¿no? Porque Pfizer ya ha declarado que no está en capacidad de producir toda la demanda de su vacuna y hay retrasos importantes en las entregas tanto en Europa como en el resto de países del mundo. Por lo tanto, existen otras alternativas. Aquí este es un tema de geopolítica, me imagino, pero la geopolítica no está por encima de la vida de los seres humanos.
Este gobierno ha demostrado lo contrario, doctor, lamentablemente. Ha puesto por delante otro tipo de condiciones, de consideraciones. Y yo sí quisiera que usted también nos dé su reflexión sobre lo que fue un anuncio que lo lanzó el presidente Moreno, y que, déjeme decirle, yo con todo respeto, a mí me causó mucha hilaridad, porque decir, les traigo buenas noticias, no van a ser 50. No van a ser 50,000, van a ser 86,000 dosis de vacuna en un país de 17 millones de ecuatorianos, doctor. ¿Cómo recibió usted esa declaración y ese anuncio pomposo de Moreno? Con tristeza y con una sensación de que continúan tomándonos el pelo. Realmente la ineptitud de quienes nos gobiernan es sin duda alguna la responsable de todos los sufrimientos de la población. No nos olvidemos desde el inicio, desde la venta de las bolsas para los cadáveres con sobreprecio, la venta de los kits de alimentos con sobreprecio, el enviar a los médicos a la guerra sin estar adecuadamente implementados o equipados. La semana pasada el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana comentó que tenemos casi 300 médicos muertos en el país. O sea, eso duplica el número de muertos de países europeos que han tenido una crisis peor que la nuestra. Eso habla de las prioridades. Entonces, llegará el momento de la rendición de cuentas. Imagínense una crisis sanitaria manejada por una ministra feminista de izquierda, abogada, cuando esto debió haber sido manejado por un equipo de médicos. Cuando nosotros enviamos al presidente de la República un grupo de 100 académicos, propuestas para el manejo de la crisis, lo que hicieron fue perseguirnos a algunos. Cuando quisimos apoyar al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, otro grupo de académicos, con un grupo importante además de epidemiólogos, empezaron a perseguirnos. Ese es el manejo que hemos tenido de la crisis sanitaria en este país. Nos han perseguido a quienes hemos denunciado las falencias y las barbaridades que han hecho durante este tiempo. Le voy a recordar otro episodio, doctor, ya se nos va terminando el tiempo, pero otro episodio para que la gente lo tenga en su memoria. El funcionario que estuvo encargado y al frente de la pandemia renunció, ¿no? Otto Sonnenholzner estuvo asignado a manejar la pandemia y el hombre renunció. O sea, esas son las autoridades que hemos tenido en este gobierno. Y Otto Sonnenholzner, para quienes se han olvidado, se dedicó a promocionar los túneles aquellos, ¿no?, con tóxicos, o a desinfectar las calles, cuando la Organización Mundial de la Salud ya había dicho que la desinfección de las calles, y hasta ahora lo siguen haciendo, ¿no? Parece que la política está por encima de la ciencia y miran por encima del hombro a la ciencia. También ese ex candidato a la presidencia de la República en su momento tendrá que rendir cuentas, pues en lugar de ponerse a liderar y de buscarse asesores, lo que hizo fue dedicarse a hacer campaña política. Doctor Hidalgo, para finalizar, se menciona el uso de un código QR que va a servir como certificado de vacunación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, no sé si está listo, pero se requiere de una plataforma. El Ministerio de Salud dijo que tenía la lista de los, en este caso, privilegiados, ¿no?, que van a recibir las, no sé si las 86,000 dosis o las 43,000, y van a guardar las 43 para la segunda dosis, pero que tienen una lista. Lo que se necesita es una plataforma en donde estén identificados los pacientes, las personas vulnerables, las personas de riesgo, con nombres y apellidos. Se les debe, además, después de la vacuna, hacer una ficha de seguimiento y de farmacovigilancia para ver si es que efectivamente se han presentado o no se han presentado efectos colaterales. Conste que las vacunas han sido aprobadas de emergencia y no sabemos a largo plazo cuáles van a ser los problemas con los que nos vamos a enfrentar. Es decir, se requiere de una plataforma en la que conste incluso la persona o el personal de salud que vacunó al paciente, el sitio en donde se vacunó. Hay que llenar una hoja, ¿no?, electrónica, me imagino, porque no creo que vayan a hacer por papel, en donde se tengan todos los datos para el seguimiento de las personas
a las cuales se les ha vacunado y la nueva cita para la segunda dosis, porque con la primera dosis no hacemos absolutamente nada. Entonces, no sé si esto está ya implementado. Si el código QR es igual al sistema de rastreo que implementaron por vía telefónica, no sirve para nada. Yo en 5 ocasiones he hecho como que estoy contaminado, ¿no? Como que estoy contagiado y con unos síntomas atroces y no he tenido respuesta. Para probar el sistema, obviamente, no para engañar a nadie. Y sin embargo no ha funcionado. Así que bueno, confiemos, ¿no? Confiemos. Muchísimas gracias, doctor Hidalgo. No sé si tú tienes más inquietudes, Alexis. Muy gentil, doctor. Un dato adicional, porque es algo que nos están preguntando en las transmisiones en YouTube, es ¿cuál es el promedio de muertes en los Estados Unidos? No sé si usted tiene el dato, doctor, en comparación con lo que está sucediendo acá. Bueno, no tengo el promedio de muertes, pero es cuestión de hacer un ejercicio muy sencillo. Tenemos 2 millones de muertes ahora en Estados Unidos para una población de 135 millones. Ahí se saca la relación. Y aquí tenemos 44,000 muertos para una población de 17 millones. El país que peor ha manejado la pandemia es el imperio, ¿no? Que el mejor sistema sanitario del mundo, decían. El problema es que allá la salud es un negocio. Ese es el tema. En Estados Unidos la salud es un negocio y está en manos de las empresas privadas. Y aquí nos están vendiendo que para que mejoremos la salud tenemos que privatizarla. Imagínense a dónde vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Hidalgo, médico y rector de la Universidad UTE, que nos acompañó en nuestra primera entrevista. Alexis, sin duda, siempre muy interesante lo que podemos escuchar del doctor Hidalgo. A reflexionar, ¿no? Y a entender que debemos seguir cuidándonos nosotros mismos. ¿No queda más? ¿No queda más? Estamos en el abandono absoluto.